Bien, bien, bien. Arrancamos Sí, entonces. dele con fe. Bárbaro. Bueno, en primer, digamos que hay aspectos positivos. O sea, nosotros vemos el medio vaso lleno, que es el hecho de que la justicia está dando garantías, está actuando Sí. y que, bueno, en primer lugar confirma lo que se había planteado de que existió un proceso, digamos, de espionaje para dos legisladores, a Charles Carrera y para quien habla, con el objetivo de generar una ficha de información para apretarnos, atarnos, extorsionarnos para que retiráramos la denuncia vinculada a la entrega del monopolio en el puerto de Montevideo. Exacto. Por lo tanto, ese es un primer aspecto positivo, porque en su momento, cuando apareció esto en los chats de Astesiano, hubo jerarcas de gobierno, incluido el presidente de la República, que habló de que esto podía ser humo y de que había que comprobarlo. Bueno, Exacto. ya está comprobado, la investigación de la Fiscalía lo confirma. Y también, obviamente, es muy positivo que acá no queden las cosas totalmente impunes, porque la formalización de este señor que integraba Vertical Skies y que fue el intermediario con Astesiano a efectos de pedir esta información con esos fines, en donde quedó claro que hubo 14 mensajes de insistencia de este señor Astesiano en un plazo de menos de un mes, Claro, no fue planteando que esto. fue un mensaje o dos, No, no, fueron la 14 mensajes. fiscalía relató en la audiencia en el juzgado, la fiscal relató los 14 mensajes Claro, que envió en día por medio, en promedio, ¿no? claro. Y que incluso hablaba del tema de que, bueno, todos podían salir beneficiados, de que podía haber una moneda para todos, o sea, era algo que se hacía por dinero y por lo tanto también es un acto de corrupción. Totalmente. Y bueno, que la justicia haya actuado en esta dirección y se haya formalizado a esta persona, obviamente Astesiano, que es la otra pata del asunto, estaba ya formalizado y preso, lo vemos como un factor positivo. Este es un delito muy importante porque se estaba buscando extorsionar a dos legisladores de la oposición para que no cumplieran su rol político e institucional. O sea, nosotros sentimos que esto es un delito contra el proceso y el sistema democrático. Imagínense si esto se generalizara, de que tuviéramos este tipo de situaciones para legisladores que tienen que denunciar, controlar, analizar y eventualmente hacer las denuncias en el terreno formal, y que todo eso estuviera siendo, ¿no? Evitado por la vía de extorsiones y cuestiones por el estilo. Exactamente. Sería un debilitamiento absoluto del funcionamiento del sistema democrático. Por eso es que nosotros vemos el medio vaso lleno, como algo positivo que este proceso haya dado. Obviamente también hay un sinsabor por el momento, un medio vaso vacío, que es que la investigación de la Fiscalía aún no logró determinar quién es el mandante original de todo esto, es decir, quién es el que pide la información, quién es el que paga, quién es el que quiere que no metamos las narices en el negocio del puerto, ese negocio, ese acuerdo tan inconveniente que el gobierno firmó con la empresa belga Catón Nací, donde le regala un monopolio en el puerto de Montevideo por 60 años, un negocio de más de 2.000 millones de dólares, violentando la Constitución, las leyes, los procedimientos, incurriendo algunos jerarcas en delitos de abuso de funciones, de falsificación ideológica. ¿Quién no quería que metiéramos las narices en eso? Bueno, lamentablemente, como no hubo cooperación ni de este señor Acuña, ni de Astesiano, ni de otras personas que fueron interrogadas, bueno, aún no se ha llegado a determinar quién es el mandante original.
Sí. Pero bueno, vuelvo a decir, nosotros valoramos mucho el medio vaso lleno, y bueno, y seguimos con la ilusión de que el resto pueda avanzarse porque hay 130.000 hojas de chats de Astesiano que aún están pendientes de análisis. Sí, se está trabajando sobre eso, ¿no? Y me parece que la justicia lo está haciendo bastante bien. Vinculado al accionar de la justicia, esta semana ha sido una semana con mucha información política a partir del caso Penades y de la renuncia que pide el Frente Amplio del ministro del Interior, ¿no? Así es. Te pediría un segundo más para mencionar un Sí, tema claro. vinculado a lo anterior, Sí, que claro. es, bueno, la lamentable reacción del presidente de la República en Ah, bien. decir que este es un tema entre privados. Mm, Es el monumento al no hacerse cargo, ¿no? Porque ¿cómo va a ser entre privados un delito que atenta contra el sistema democrático? claro. Acá no es que a alguien se le ocurrió pedir información a alguna persona que pasaba por la esquina y dijo, che, me conseguís unos datos de tal y cual. No, Claro. no, no. Acá se le pedía información por dinero al jefe de la custodia personal del presidente, que estaba colocado allí en un lugar de poder con acceso a toda la información del Estado por el propio presidente de la República, a pesar de las advertencias que le realizaron sus propios correligionarios. Le piden información a Astesiano porque está en ese lugar con acceso a toda la información del Estado. Se procuraba utilizar el aparato del Estado para esta extorsión. Sí. ¿Cómo va a decirse Claro. que esto es un tema entre privados? Es raro que aparezca solo Astesiano como integrante de esta asociación ilícita, ¿no? Me había olvidado preguntarle cómo le habían caído las declaraciones del presidente ayer. Es cierto. No, no, pretende sacarse así de un plumazo una cosa en la que claramente, o sea, decir que esto es no opina porque es un tema entre privados. Bueno, en su momento opinó, ¿no? Dijo Claro. que esto era humo, que podía ser humo, que había que comprobarlo. ¿Cómo va a ser entre privados cuando involucra al jefe de su custodia, siendo el presidente de la República, y en donde obviamente, vuelvo a decir, se le pide a él la información porque está en ese lugar, Sí. porque tiene acceso a las bases de información del Estado? Es inconcebible que se procure, digamos, soslayar este tema. Es inconcebible que no se haga cargo de que esto tenía que ver con su entorno en la torre ejecutiva. A partir de la información que ustedes tienen, ¿pueden evaluar o pueden considerar que hay más, además de Astesiano en este caso? Y bueno, hay 130.000 hojas con chats del celular de Astesiano que aún no han sido analizadas, ¿verdad? Y ya vemos que cada tanto salta un tema distinto, en donde siempre se involucran a algún jerarca, sobre todo en la órbita policial. No olvidemos que la cúpula policial fue totalmente desmantelada porque la mayoría estaba involucrada en chat de Astesiano. Algún que otro jefe de policía departamental, en fin. O sea, nosotros pensamos que es probable que sigan saltando temas vinculados a Astesiano porque es mucha la información que aún no se ha analizado. Está teniendo problemas este gobierno, ¿no? El tema de Salto Grande, los temas ahora de esta semana. Es un gobierno con problemas de gestión, me parece, ¿no? Bueno, hay una cadena, una secuencia de hechos escandalosos, ¿no? Hablábamos en primer lugar de la entrega del monopolio en el puerto a esta empresa belga, Catonassi, que, vuelvo a decir, implica violar la Constitución, violar las leyes. Para nuestro juicio también implica que algunos jerarcas incurrieron en delitos. Después vino el envío express del pasaporte a este narco pesado y peligroso, Sí. que ellos mismos decían que sería terrible que quedara libre, y pues quedó libre porque se le envió de manera extraordinariamente rápida
un pasaporte uruguayo y nadie se hace responsable. Nosotros en el caso del puerto ya pedimos que el ministro de Transporte del momento, que es el actual ministro del Interior, Luis Heber, renunciara. En el caso del pasaporte de Marcet volvimos a pedir que diera un paso al costado. Después vienen irregularidades en el Ministerio de Turismo, donde cae el ministro por querer contratar $400.000 de publicidad en un año donde no se podía hacer turismo con una empresa en base en Estonia. Si había algo que no si había algo que no se podía promocionar en ese momento era el turismo, ¿no? Ni que hablar. Si la campaña hubiera sido exitosa y venían miles de extranjeros a querer hacer turismo Uruguay, en la frontera le hubiéramos dicho muchas gracias por acercarse, pero no lo podemos dejar entrar. No, terrible, terrible. Después, bueno, en la telenovela Astesiano, ¿verdad? Sí. Que es en episodios, los pasaportes truchos, espionajes a senadores, a sindicalistas, a chiquilines del liceo, al ex jefe de policía, a la esposa del presidente, tráfico de influencia, ¿verdad? O sea, intentar afectar licitaciones a favor de quienes pagaban, por supuesto, en UTE, en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Defensa. Después también el Ministerio de Vivienda, donde cae la ministra por pensar que estamos en la década del 60, en donde las viviendas se podían asignar a dedo según el color político partidario de la gente. En fin, y temas de gestión ni que hablar. Acá en el sur vivimos la pésima gestión de la crisis hídrica por parte de OCE, el tema del agua, que el propio presidente de OCE dijo estar arrepentido de no haber advertido de la situación a tiempo. En fin, claro que hay una secuencia muy larga de temas que han erosionado, creo yo, la credibilidad del gobierno, ¿no? El otro día el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo claramente que no todo el mundo sabía lo que pasaba con Penades, pero evidentemente en el entorno del gobierno parece que sí. ¿Cuál es su visión sobre esto? Está un poco ruidosa la comunicación y no llegué a entender que todo el mundo sabía que... No, que el otro día fue, perdón, sí, voy a hablar un poquito más fuerte. El otro día el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que no todo el mundo sabía, que él no sabía lo que pasaba con Penades y que no todo el mundo sabía lo que pasaba con Penades. Pero desde las filas del gobierno como que se intenta decir de que en realidad todo el mundo sabía. Bueno, ¿cuál es su visión sobre esto? No, ni que hablar, que acá no podemos ponernos todos en la misma vuelta de la misma manera. Claro. Nosotros como servidores públicos tenemos la obligación de denunciar si tomamos conocimiento de cualquier delito. Imagínese delitos de esta naturaleza. Yo quiero decirle en ese tema lo siguiente. Obviamente el origen del tema no es un origen, no es una cosa que surja del juego político, ¿verdad? No. Tiene que ver con la conducta de un legislador, de un ex legislador que obviamente mostró ser indigno de ser parte del Parlamento Nacional. Pero quiero hacer un paréntesis para decir que este es un tema muy delicado que nos interpela a todos como sociedad. Exacto. A cada uruguayo, a cada uruguaya, porque eso de todo el mundo sabía, uno lo escucha 800 veces vinculados a temas de violencia intrafamiliar, de violencia de género, de abuso infantil, de explotación sexual de menores. Esto es algo que nos tiene que interpelar culturalmente a todos los uruguayos, de entender que todas estas cosas son problemas de todos y que no puede primar esa cultura arraigada históricamente de que lo que pasa en la casa del vecino queda en la casa del vecino. Porque, bueno, todo el mundo sabía después de las cosas que van surgiendo y eso no habla bien de la sociedad en general y creo que tenemos que aprovechar el hecho de que estos hechos tan dolorosos estén sobre la mesa porque obviamente estaba involucrado uno de los principales legisladores del Partido Nacional, pero entender que es algo que no nace con esto,
y que, bueno, que es responsabilidad de todos atacarlo. Y considerar el respeto institucional por las víctimas, que le escuchaba también a la senadora Silvia Nan el otro día en el Senado, escuchaba lo que había dicho usted, lo que dijo en referencia al cuidado institucional que hay que tener por las víctimas y en estos casos, ¿no? Que en algún momento también se intentó violar y utilizar los elementos del Estado para tratar de exponer a esas víctimas, ¿no? Así es, con respecto a las víctimas tenemos que decir que también nos parecen insólitas las declaraciones del presidente en este tema, e incluso del ministro del Interior. En las declaraciones del presidente no hay una sola referencia a las víctimas. Acá pareciera ser que lo importante es que los amigos de Penades se sintieron traicionados por la conducta de él, y que era una persona que desconocían. Acá, en términos de amistad, cada uno que se maneje, ¿verdad? Claro. No es problema de la ciudadanía si el presidente o el ministro se sintieron traicionados. Exacto. Acá hay un tema institucional en primer lugar. Creo que en ese sentido el Senado, por unanimidad, al aprobar la expulsión de Penades, del Senado, bueno, da una señal institucional importante y eso lo valoramos todos. Pero recordemos, en lo político, que apenas saltó el tema, Penades hace una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo, con la simbología del Palacio Legislativo atrás, y con el ministro del Interior sentado en esa conferencia de prensa, ahí en la primera fila, dando respaldo a su amigo, ¿verdad? Y las declaraciones del presidente también, respaldando a su amigo y denigrando a las denuncias. Yo reivindico lo planteado por la vicepresidenta Beatriz Argimón en sala el otro día, que reafirmó cosas que nosotros también dijimos, que es que a las víctimas en principio hay que creerles y abrir la investigación. No se puede priorizar un vínculo personal de amistad con alguien denigrando a las víctimas. Uno como amigo puede hacer lo que quiera, pero cuando se tiene la investidura de ministro del Interior o de presidente de la República, estas cosas no se pueden hacer. Hay que recordar que cuando la fiscal envía el documento para que el Senado vote el desafuero de Penades, lo escribió explícitamente que las declaraciones de los jerarcas de gobierno habían obstaculizado el proceso de investigación y de denuncia. Claro. Ahí sí hay una actitud que es política y equivocada de parte del ministro del Interior y del presidente, ni más ni menos, el ministro del Interior, que tenía que dar garantías en el proceso investigativo al acusado, sí, pero también a las víctimas. Claro. Y bueno, esto lo ato con lo que usted estaba preguntando, ¿verdad? Que es que bueno, también quedó al desnudo. Hay que reconocer la labor judicial nuevamente, de la fiscal en primer lugar, bueno, que a pesar de esas intentos de enturbiar el proceso, ni que hablar que tuvo una actuación impresionante y dejó al desnudo en el juzgado el otro día que hubo un intento de encubrir o de presionar a las víctimas, de amedrentar a las víctimas, utilizando elementos también del aparato del Estado vinculados al Ministerio del Interior. Ni que hablar que acá nadie está diciendo ni que toda la policía interviene en esto, ni siquiera podemos afirmar que el propio ministro del Interior estuviera involucrado. Nadie está diciendo eso. Pero bajo las narices del ministro del Interior, de la misma manera que actuaban con Astesiano todos los jerarcas policiales en aquel momento, de la misma manera que se envió un pasaporte express a un narcotraficante, en las narices del ministro del Interior, de la cúpula ministerial, ocurrió esto, que es que, bueno, que hubo un armado de una investigación paralela para detectar quiénes eran las víctimas. Recuerde que la identidad de las víctimas estaba protegida por decisión judicial. Claro, exactamente. La Corte había dictaminado que
que la identidad de las víctimas se mantuvieran reservadas. Pues hubo una investigación para tratar de identificarlas. Hubo un esquema ahí con fotos y nombres que estaba en el celular de Penades, que le incauta la fiscal en la última audiencia previa, y que, bueno, obviamente con policías que sí actúan correctamente, se logró determinar que había habido una investigación en donde están involucrados otros policías, incluido el director del CONCAR, del ex CONCAR. O sea, para que vean a qué nivel llegó esto, que hoy está detenido y va a ser formalizado seguramente. Terrible, terrible. O sea, en las narices del ministro. Y todavía Por lo tanto, falta, nosotros políticamente, última frase, políticamente dimos un paso más, que es volver a pedir la renuncia del ministro del Interior, que claramente ha mostrado no estar a la altura de los acontecimientos. No, y todavía falta agregar la supuesta vigilancia que se le hizo a los integrantes de Fiscalía también, ¿no? Y algunas posibles víctimas que, bueno, decían, bueno, sí, veíamos autos que pasaban, o sea, hubo como algún intento de amedrentamiento. Y bueno, acá nosotros, vuelvo a decir, no decimos que el ministro esté implicado en ese proceso, pues no tenemos elementos para decirlo. Pero a esta altura del partido hay claramente una responsabilidad de índole política que hacen que el ministro deba renunciar. Yo recuerdo los dichos del actual presidente en época de campaña, cuando decía que había que dejarse de excusas y que iba a llegar el momento donde había que hacerse cargo y que los ministros tenían que irse. Bueno, si estos no son las situaciones en las que hay que hacerse cargo e irse del ministerio, la verdad que es difícil imaginar cuáles. ¿Cree que, bueno, es el ministro más importante que tiene este gobierno? Si cae el ministro, se va a poner el gobierno en una situación complicada. Uno de los principales ministros es el ministro político. Claro. Y bueno, nosotros ya es la tercera vez, vuelvo a decir, que solicitamos la renuncia del ministro Heber, no por las políticas de seguridad, ¿sí? Esto no es la réplica de la caricatura que se hizo en gobiernos anteriores, en donde todo terminaba en el renunciabo nomi, ¿no? No es esto. Nosotros no estamos exigiéndole al ministro la renuncia por las políticas vinculadas a la seguridad, con las cuales también discrepamos, por supuesto. Pero nosotros no caemos en esa caricatura, en ese facilismo. No, nosotros le exigimos la renuncia por cosas puntuales. Como ministro de Transporte, por haber firmado un acuerdo escandaloso y con delitos. Y como ministro del Interior, por el envío, porque es responsable político del envío del pasaporte a un narco que hoy está prófugo de la justicia internacional, y ahora por todos estos episodios. Él tiene las responsabilidades políticas de estas cosas que son muy graves, que terminan, por ejemplo, en algo que la expulsión de un senador por este tipo de situación no tiene precedentes, y con el tiempo vamos a darnos cuenta de la importancia de este momento, de lo significativo de este hecho en que el Senado uruguayo expulsa a un senador por haber incurrido en conductas aberrantes, indignas, como es el caso. Senador Mario Vergara, muchísimas gracias por su tiempo. Si quiere redondear y agregar algo, con muchísimo gusto. Le iba a preguntar por cómo anda la campaña, pero capaz que lo dejamos para otra oportunidad, o cuando ande por acá. ¿Cuándo va a venir por el oeste de Colonia? Voy a estar yendo, sí, en breve, probablemente el mes próximo. Ya estuvimos 3 veces en el departamento en lo que va del año, y vamos a ir a Juan Lacase también a inaugurar un local. Pero nos queda pendiente la zona de Carmelo, y que es prácticamente la única zona que nos falta recorrer en lo que va de este año, y lo vamos a hacer, sí, en breve. Y la campaña palo y palo, ¿verdad? Estamos recorriendo el país, estamos dando nuestro mensaje, entusiasmados con marcar esta contribución al objetivo que es el triunfo del Frente Amplio. Sentimos que es imprescindible fortalecer el espacio serenista dentro del Frente Amplio,
que contribuye a los equilibrios necesarios, que contribuye a potenciar el diálogo con la sociedad toda, que es lo que el Frente ahora tiene que desplegar con sus bases programáticas y con sus ideas para volver al gobierno. Y creemos, vuelvo a decir, que fortaleciendo este espacio hacemos la mejor contribución para el objetivo, que es que el Frente Amplio vuelva a gobernar en el Uruguay. Senador, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga buena jornada, buen fin de semana. El agradecido soy yo y a las órdenes como siempre. Igualmente. Bien, de esta forma entonces hablábamos justamente con el senador Mario Vergara, el senador del Frente Amplio, conversando sobre los temas de la actualidad nacional, estos temas